Bueno, estimados estudiantes, en este video vamos a hacer una breve introducción a los métodos de demostración. Este documento pues está dividido en 8 secciones. Entonces la primera me dice fases de aprendizaje de las matemáticas. Entonces me dice Zoltán Paul Dienes fue un reconocido matemático y educador nacido en Budapest, Hungría, en junio del año 1916. Vivió sus primeros años en Hungría, aunque se trasladó con tan solo 15 años a Inglaterra, donde obtendría más tarde, en 1939, su doctorado por la Universidad de Londres. Dienes conoció, comprendió y valoró el arte y la estética de las matemáticas, y su interés por su interés y pasión fue la de compartir esa valoración con los maestros y niños. Tuvo gran preocupación por las dificultades que muchas personas tenían en el aprendizaje de las matemáticas. Así, obtuvo también una titulación adicional en psicología, con el fin de comprender mejor los procesos de pensamiento en el aprendizaje de las matemáticas. Zoltán Dienes expresa el aprendizaje de las matemáticas en 6 etapas, de la cual la sexta etapa enuncia: en la etapa anterior se ha llegado a la descripción de la abstracción, pero a partir de esta se pueden generar unas nuevas y más complejas a través de las reglas de demostración, surgiendo los teoremas. Por ello, para alcanzar esta etapa es vital que el docente sea capaz de conocer a profundidad los métodos de demostración en matemática, con el fin de que pueda orientar a sus estudiantes de forma adecuada en su proceso de aprendizaje. En resumen, pues está diciendo que está dividido el proceso de aprendizaje en 6 etapas, en la cual la sexta etapa pues es la más compleja porque es en la cual usted empieza a hacer generalizaciones, empieza a hacer relaciones entre los objetos matemáticos, empieza a deducir fórmulas, empieza a crear una serie de cosas que el estudiante no manejaba. El estudiante manejaba la parte particular, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio en particular. Ya cuando usted empieza a generalizarlo, bueno, ¿qué pasa si no es un número en particular, sino ya a cualquier número? ¿Será que se puede encontrar una fórmula? Usted ya está haciendo una generalización, ¿sí? Entonces, esa etapa pues ya es más complicada, ya necesita más herramientas para poder realizarlas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar acá. Algunas recomendaciones a lo largo del curso. Me dice: a la hora de resolver un problema es fundamental entender el problema, o sea, determinar qué herramientas tenemos y a dónde debemos llegar. Divisar un plan, analizar las posibles estrategias para resolver un problema, usando las herramientas de la forma más sencilla y clara posible. Ejecutar la estrategia, haciendo uso no solamente de herramientas matemáticas, sino también de una buena redacción. Entonces, hasta ahí, usted primero tiene que saber qué es lo que quiere demostrar y qué tengo que usar, qué herramientas tengo disponibles y a dónde debo llegar. Conociendo eso, pues usted sabe, bueno, este paso me sirve o no me sirve, o este paso se puede hacer, pero no me aporta nada para la demostración. Entonces usted tiene que ir analizando esas cosas, teniendo en cuenta pues lo que tiene que demostrar. ¿Sí? Así mismo usted va creando la estrategia. Y luego dice: es fundamental saber interpretar y aplicar las definiciones de forma minuciosa. Es decir, usted de ahora en adelante se va a apoyar única y exclusivamente en los axiomas, en las definiciones y tal vez en los postulados y teoremas que ya hayan sido demostrados. Si no han sido demostrados, pues usted no puede poder apoyarse en eso, ¿sí? No es que usted vamos a hacer un ejercicio de resolución de un triángulo. Dice: ah, no, es que ese triángulo, la suma interior de los ángulos es 180, entonces ya ahí sale. Pues no, porque es que no se ha demostrado eso. Usted no puede apoyarse en algo que no ha demostrado, ¿sí? Así parezca evidente para usted en todo lo que ha estudiado a lo largo de su vida, pero a partir de ahora las demostraciones se hacen en base de lo que usted haya demostrado o de lo que usted tenga. No puede usar herramientas adicionales que nos hayan demostrado, por más evidente que parezca. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Nociones previas. De las nociones previas, me dice: a lo largo de los cursos de matemáticas se evidencian nociones fundamentales que es necesario identificar las diferencias en cada caso. O sea, hay varias nociones y pues hay que saber diferenciarlas. Entonces, primero la definición. Entonces me dice: una explicación clara y exacta del significado de una palabra.
Entonces, por ejemplo, me dicen sea como b números enteros con a diferente de 0. Decimos que a divide a b si existe un entero c tal que b es igual a por c. En tal caso escribimos a divide a b. Decimos que a es un divisor de b o que b es un múltiplo de a. Claramente, pues esto se ve en la escuela, no con esos términos, no en esa abstracción, pero pues sí se ve. Cuando usted dice, no, es que el 2 divide al 6. ¿Por qué el 2 divide al 6? Pues yo el 6 lo puedo escribir como 2 por cierto número, de 2 por 3. O sea que este de acá, en la definición, ese es el número que dice que existe. ¿Qué significa cuando dice existe? Que hay por lo menos un elemento. Cuando se encuentre por lo menos un elemento, ya con eso se puede decir que existe. Algo semejante sería, digamos, si usted le dice, bueno, de la ecuación x cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces usted le dice, bueno, encuéntreme las soluciones de esa ecuación. ¿Qué valores serían la solución? Pues usted dice, no, pues fácil, el 3. Porque el 3 al cuadrado menos 9 pues me da 0. Pues sí, pero hay otra solución, que es menos 3 al cuadrado menos 9 igual a 0. O sea que acá existe solución y esa solución ya no es un solo elemento, sino que son dos elementos, 3 y menos 3. Entonces cuando dice existe, está refiriendo que existe por lo menos un elemento, o sea, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser varios. Diferente es que me hubieran dicho la unicidad. La unicidad, pues ahí sí usted tiene que primero demostrar la existencia y pues luego sí demuestra que es único, o sea que si existe otro pues tienen que ser iguales. O sea que cuando sea unicidad, cuando se refiere a unicidad, entonces primero demuestren la existencia y después la existencia, entonces usted encuentra, digamos, un elemento que se llame B, que cumple la existencia. Entonces usted supone otro elemento que cumple esa propiedad, digamos que se llame C. Luego, después de ciertos pasos de la demostración, usted tiene que llegar a que B es igual a C. Eso sería así como en resumen. Cuando sea unicidad, o sea, toca hacer un paso adicional. Primero demostrar la existencia y luego usted supone otro que cumple esa propiedad, hace todos los pasos de la demostración y tiene que llegar a que ese segundo que usted supone es igual al que usted encontró inicialmente. O sea, no puede haber otro. No hay sino uno, ahí está diciendo. Entonces ya demuestra que es único. ¿Listo?
Entonces eso sería una definición. Otro ejemplo de definición puede ser la noción de número par. Que lo vamos a usar más adelante. Entonces, ¿qué me dice número par? Entonces me dice un entero n es par si existe un entero k si existe un entero k tal que n es igual a 2k. Listo, entonces eso sería un número par. Por ejemplo, en el caso anterior, el 6 es par porque yo lo puedo escribir como el múltiplo de un entero por 2. Entonces, ahí sería un número par. Entonces, siempre que le digan demuestre que tal expresión es par, tienen que usar o llegar a esta forma. No pueden inventarse en otra cosa ni hacer otra cosa. Siempre tienen que llegar al 2K. N igual a 2 algo. No necesariamente tiene que ser K. 2P, 2 y un paréntesis, no sé. Y el número impar pues es lo mismo. Pues el mismo enunciado. Pero ya es 2K más 1 o 2K menos 1. Pues depende como usted lo vaya a ver, ¿no? Me explico. Si usted va a tomar este valor K variando desde 0, entonces 2 por 0, 0 más 1, 1. Ahí tenemos el primer impar. El siguiente impar, 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. Siguiente impar, tomamos el 2. 2 por 2, 4 más 1, 5. Y ahí sucesivamente. O esta definición, pero ahí ya la K pues tendría que empezar a variar desde 1, no desde 0. ¿Por qué? Pues si yo empiezo desde 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1 y me daría el primer impar. Si tomo el segundo, 2 por 2, 4, menos 1, 3. El tercero, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y ahí sucesivamente. Entonces simplemente son definiciones distintas, pero pues depende de dónde empiece usted a tomar la K. Si empieza a numerarlo desde 0, sería 2K más 1. Si empiezas a numerarlo desde 1, pues sería 2K menos 1. Entonces, cualquiera de los dos generalmente toman esta primera, para no complicarse en la vida. Pero pues en los libros van a encontrar cualquiera de las dos notaciones. Y otra noción sería la de número primo. La de número primo. Entonces, ¿qué me dice? Decimos que un número natural
P es primo si sus únicos divisores positivos son 1 y P. Listo. Entonces simplemente eso, para demostrar si alguien es primo. Con esas definiciones hasta ahora pues se pueden manejar. Acá ya seguimos con otra noción, que es la noción de axioma. Entonces me dice, para los matemáticos griegos y para muchos matemáticos hasta el siglo XVIII, un axioma era una proposición evidente para todos, de suerte que se admitía y no exigía ninguna demostración. En la actualidad se considera que la base de una teoría matemática está constituida por primeras nociones, términos primitivos. Se considera, por ejemplo, la noción de pertenencia de un elemento a un conjunto, la noción de inclusión, etc. Y de axiomas, que son relaciones entre las primeras nociones, es decir, proposiciones que se admiten como verdaderas y que se escogen arbitrariamente a condición de que no sean contradictorias. Entonces acá me das un ejemplo, dice: en la teoría de conjuntos el axioma de elección es un axioma que postula que para cada familia de conjuntos no vacíos existe otro conjunto que tiene un elemento de cada uno de ellos. De manera informal afirma que dada una colección de cajas con objetos dentro de ellas es posible elegir un objeto de la caja. Entonces, que este procedimiento puede llevarse a cabo estribalmente siempre que dicha familia sea finita, o cuando existe una regla bien definida que permite elegir un único elemento de cada familia de ella. Sin embargo, el axioma es indispensable en el caso más general de una familia infinita arbitraria. O sea, básicamente es que usted tiene una colección infinita de conjuntos, usted puede elegir un elemento. Eso es lo que me asegura. Entonces me dice, fue formulada en 1904 por Ernest Zermelo para demostrar que todo conjunto puede ser bien ordenado. Aunque originalmente fue controvertido, hoy en día es usado sin reservas por la mayoría de los matemáticos. Aún, sin embargo, especialmente en la teoría de conjuntos, corrientes de opinión que rechazan el axioma o que investigan consecuencias de otros axiomas inconsistentes con él. Este sería un ejemplo de axioma, pero pues esto es un axioma básicamente para la teoría de conjuntos avanzada. Para empezar, un axioma más sencillo de entender pues serían, por ejemplo, los axiomas de Peano. ¿Qué me dicen los axiomas de Peano? Pues hay varios. Me dice, hay un elemento especial que llama el cero. Ese cero pertenece a los naturales. El axioma 2 y me dice que para todo n que pertenece a los naturales existe un único, este signo de admiración se llama único, existe un único elemento n más que pertenece a los naturales, y ese n más se llama el sucesor de n. El axioma 3 me dice que para todo n
pertenece a los naturales, ese sucesor de n nunca va a ser 0. O dicho de otra forma, que el 0 no es el sucesor de ningún número, o sea, no hay ningún número en los naturales que esté antecediendo al 0, ¿sí? No esté antes del 0, básicamente. Y el axioma 4 me dice que si yo tengo m y n que pertenecen a los naturales y yo tengo que esos dos tienen el mismo sucesor, es porque los números anteriores son iguales. ¿Listo? Y el axioma 5, pues es básicamente el axioma de la inducción matemática. Entonces me dice que si S es un subconjunto de N tal que me cumple estas condiciones. Primero, que el 0 pertenezca a ese conjunto. Y la segunda, que si yo tengo un elemento del conjunto y el sucesor de ese elemento también está en el conjunto, o sea, si me cumple ese subconjunto de los naturales, me cumple esas dos condiciones, ahí me está diciendo de que ese subconjunto tiene que ser los naturales. Entonces yo quiero mostrar de que cierta propiedad se cumple para todos los naturales, pues tengo que demostrar que esa propiedad cumple estas dos partes del axioma 5, básicamente. Entonces serían los axiomas de Peano, ahorita los vamos a usar en una demostración. Luego sigue postulado. Dice, antiguamente se distinguían los axiomas de los postulados. En ambos casos se trataba de proposiciones admitidas sin demostración, pero entonces se denominaban axiomas aquellos considerados como evidentes y postulados a los otros que el lector debía admitir, pero podían ser candidatos a una demostración si ésta se encontraba. En la actualidad esa distinción ya no se hace y la palabra postulado se emplea cada vez menos. Es que había una ambigüedad entre axioma y postulado. Los dos no se demostraban, los dos eran evidentes, pero trataban de dar a entender de que uno era más evidente que el otro, pero que los dos no demostraban. Entonces es una ambigüedad y que no tiene sentido. Entonces ya no se usa esa noción por lo mismo. Pero pues en los elementos de Euclides sí se utilizaba mucho, pero pues ya no. La siguiente es proposición. Ese es un enunciado de interés que se demuestra. Entonces, ya es una afirmación que se demuestra, pero pues no es tan fuerte, no es tan importante para llamarse teorema. ¿Sí? Es como un ejercicio, digan, demuestre tal cosa. En realidad es una proposición, porque usted tiene que demostrarlo. ¿Sí? No es un ejercicio que usted haga algoritmos, ahí no, ya es un procedimiento matemático que usted va a hacer. Pero pues no es algo tan importante para llamarlo teorema o para que tenga otro nombre. Entonces es simplemente proposición. Entonces me dicen, ejemplo, dos rectas diferentes en un plano son paralelas o se cortan en un punto. Es una proposición de geometría que se va a ver más adelante. Otro ejemplo de proposición que también se puede demostrar. Dice, las soluciones de la ecuación ax cuadrado más bx más c con a distinto de 0 son pues las que salen de la fórmula cuadrática. Dice, con este enunciado la proposición no parece ser una proposición condicional. Sin embargo, podemos expresar esta proposición como una proposición condicional escribiendo
Si X es una solución, entonces X tiene que ser esta forma. Y cuando una proposición se expresa como de forma condicional, P implica Q, la proposición P se llama hipótesis y la proposición Q se llama tesis. Entonces, hasta ahí, pues ya empezamos con proposiciones y con la forma de las proposiciones. Hay algunas proposiciones que vienen de la forma si tal cosa, entonces tal otra, ¿cierto? Otras, ese condicional P, para verlo como una implicación. Hay otras que vienen cuando o si tal cosa, coma, tal otra. No nombran la palabra entonces directamente, como estaba anunciado el ejemplo anteriormente. La coma, esa coma que está separando estas herramientas iniciales. Con esto que usted tiene que demostrar, esa coma viene jugando el papel del entonces, básicamente. Así no diga directamente si tal cosa, entonces tal otra. Dice, no, pues que si no trae el entonces no es condicional. No, condicional es que usted tiene algo inicial que usted puede usar y a donde usted tiene que llegar es esto. Así no venga la palabra directa entonces, pero si viene esa estructura, algo que usted tiene, que puede usar, unas hipótesis, unas herramientas, y lo que usted tiene que demostrar, pues eso es una condicional, ahí no le busque otra forma, ¿sí? Entonces, eso es muchas veces un error en el aprendizaje de las demostraciones, que porque no tiene la palabra entonces no es condicional, no, tiene que tener la estructura más general, unas hipótesis y una tesis. Ya cuando usted tiene una hipótesis y una tesis, pues eso es un condicional, así no lo diga explícitamente. Entonces, un ejemplo de proposición que vamos a usar en una demostración ahora. Un ejemplo de proposición dice todo número natural diferente de 0 la forma n más para algún n. Para algún n que pertenece a los naturales. Entonces esa proposición pues es más de teoría de números. Pues no la vamos a demostrar para no traer contradicciones, pero sí la vamos a usar para una demostración de ejemplo de reducción al absurdo. Entonces, cualquier número natural es que digamos cualquier k natural que me está diciendo que si k es natural, entonces el k es igual a un n más, ¿sí? Para algún n que pertenece a los naturales. Eso básicamente, mire que es un ejemplo de lo que acabo de explicar. En ningún momento está nombrando la palabra entonces. En ningún momento está nombrando la palabra sí. Pero si me está dando unas herramientas, todo número natural diferente de 0, o sea el k, ese es el que yo tengo, esa es la hipótesis. Entonces ese número lo puedo expresar como el sucesor de algún número, ¿sí? Entonces, explícitamente no tiene que ser la palabra entonces, lo importante es que haya una hipótesis y una tesis. Entonces, teorema, pues ya es una proposición más fuerte,
Me dice proposición por medio de la cual, partiendo de un supuesto, se afirma una verdad que no es evidente por sí misma y que hay que demostrar. Es decir, es como una demostración, pero el nivel de jerarquía es mucho más fuerte y tiene más importancia. Por ejemplo, si uno de los cuatro ángulos formados por dos rectas se intersectan es recto, entonces los otros tres ángulos restantes también son rectos. Sí, es algo que resulta evidente, pero evidente en la geometría euclidiana. En los últimos temas que vamos a ver de geometría no euclidiana, vamos a ver que hay algunas geometrías en las cuales esto no se cumple, ¿sí? En algunas geometrías en las cuales la suma de los ángulos interiores no es 180, sino que es menor de 180. Y hay otras geometrías en las cuales la suma de los ángulos interiores es mayor de 180. Entonces eso afecta directamente a una proposición como esta. Sí, está diciendo que si hay cuatro que se cortan y uno es recto, los otros tres son rectos. Pues no necesariamente en las otras geometrías. Y eso pues se va a demostrar. Otro ejemplo de teorema, pues que tampoco lo vamos a demostrar porque ya es más de teoría de números. Pero pues es un ejemplo de un teorema. Me dice A y B enteros no ambos nulos. Entonces este paréntesis es el máximo común divisor, creo. Es igual a 1 si solo si existen enteros XY tales que se puede hacer la combinación lineal de los dos. El siguiente pues ya la noción de lema. Dice proposición que es preciso demostrar antes de demostrar un teorema para conseguir que la demostración de dicho teorema no sea larga. O sea, es otra proposición, pero es como, por decirlo así, una parte del teorema. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, se va a demostrar en análisis matemático que los reales son completos. Si usted lo va a hacer todo de una, entonces le van para unas 3 páginas, 3 hojas, no sé. Entonces se reducen pedazos. Esos pedazos que sirven para cortar el proceso y que la demostración no sea tan engorrosa, esas partes del teorema, que son proposiciones también, esos le dan el nombre de lema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el lema de Zorn me dice que todo conjunto parcialmente ordenado no vacío, en el que toda cadena, o sea, subconjuntos totalmente ordenados, o sea, están uno contenido en el otro, tiene una cota superior, entonces al menos un elemento, contiene al menos un elemento maximal. O sea, es como si tuviera un poco de cajas, uno encajada dentro de la otra. Si hay un elemento que esté más grande que los demás, entonces hay un elemento que es el más grande, el elemento maximal. Sí, es un lema que es útil en teoría de conjuntos cuando se llama avanzado. Corolario ya es una consecuencia, o sea, eso es después de el teorema. Dice nombre que a veces se da a ciertos teoremas que son consecuencia inmediata de otro teorema que es considerado más importante. Es decir, usted está haciendo una proposición. Luego usted construyó un lema para demostrar un teorema. Cuando usted ya demuestra un teorema, pues hay una consecuencia, algo que surge de él, pero usted lo quiere mostrar aparte porque usted quiere mostrar cierta propiedad distinta que se vea en el teorema. ¿Sí? Es una consecuencia. Entonces, por ejemplo, acá me dice que si D es el máximo común divisor de A y B, entonces al dividir, si ese D, al ser el máximo común divisor, pues divide obviamente a y B. Entonces el máximo común divisor de estos nuevos elementos, pues eso va a dar 1. ¿Listo? Entonces es otra demostración de un corolario, eso es consecuencia de esta proposición. Entonces esta parte de acá donde dice método progresivo regresivo es básicamente lo que ya les había explicado de la estrategia. Entonces si yo ya tengo una proposición condicional, que ya les expliqué cómo era una condicional, una hipótesis y una tesis.
Ese símbolo, esa flechita, denota la implicación lógica y hace referencia a la serie de pasos sustentados de forma coherente con las herramientas dadas, o sea, lo que usted vaya haciendo, lo que vaya demostrando usando definiciones, axiomas, afirmaciones, todo lo que usted vaya usando. Usted le van dando una serie de resultados hasta que llegue a encadenar con la tesis. O sea, esto acá sería todos los pasos intermedios que se logran. Dice, durante la demostración pueden aparecer proposiciones intermedias, que es lo que acabo de decir. El método progresivo es regresivo hace referencia a la forma que se enfoca el proceso de demostración, es decir, el método progresivo consta en partir de la hipótesis Q, aplicando los procedimientos adecuados, buscando llegar a la tesis. Es decir, yo arranco de la hipótesis P, miro cuál es mi tesis Q. Entonces yo ir diciendo, bueno, si esa es mi tesis, ¿cómo tengo que irme devolviendo para que esta serie de pasos se encajen correctamente? ¿Sí? Entonces, no es solamente arrancar ahí a la loca a hacer pasos a ver qué me sale, a ver si me da o no me da. No. Es partir de la hipótesis, mirar qué tengo, pero esos pasos que yo hago tienen que ir encaminados a donde tengo que llegar, básicamente. Y este método pues sirve para cualquier demostración, ¿sí? Porque así sea demostración por reducción al absurdo, por contraste recíproca, por inducción, pues usted tiene que ir mirando a dónde tengo que llegar, ¿sí? Para así mismo hacer los pasos que son. Entonces me dice, note que al realizar las demostraciones, en general deben considerarse cualquier objeto con cierta propiedad ligada al conjunto y a su estructura. Es decir, los elementos deben ser arbitrarios para que la demostración sea válida. Es decir, usted no puede decir, ay, vamos a demostrar que el 2 es primo, o que tal que estos números son pares. Ah, pues supongamos que el 8 es par. Ah, entonces ya acabé. No, no porque usted empezó con un caso particular que era el 8. No me sirve. Entonces tiene que empezar, bueno, supongamos un número cualquiera n. Entonces sea n, y si es par, entonces n tiene que ser igual a 2k. ¿Sí? Siempre tiene que ser general. Si usted hace una demostración con casos particulares, pues eso le está quedando mal. Usted no está yendo ahí para ningún lado. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, si n es un entero par, entonces n cuadrado es un entero par. Entonces veamos ya gráficamente. Vemos todo esto. Entonces, básicamente, lo que me está diciendo el ejemplo es que si un número es par, entonces n cuadrado, mire hacia dónde tenemos que llegar. Ese n cuadrado tengo que llegar es que es igual a 2, pero yo ya no puedo escribir 2k, sino 2r, por ejemplo. ¿Quién es r? No tengo ni idea. ¿Sí? Pero a eso tengo que llegar. A 2 multiplicado por algo. ¿Quién es ese algo? ¿Quién es ese r? Pues ese r puede ser un número, puede ser una expresión, digamos r que sea 2x menos 8 o r que sea x cuadrado menos 5x más 4. Lo importante es que quede el 2 afuera de toda esa expresión. Eso es lo que importa. Entonces mire, acá ya estamos aplicándolo eso de método progresivo regresivo. Progresivo pues que tenemos que arrancar de acá. Y regresivo es que yo tengo que llegar acá, entonces irme devolviendo, ¿sí? Saber hacia dónde tengo que llegar. Segundo, cuando es una igualdad, usted arranca. Usted no arranca de acá porque eso es lo que usted tiene. Usted tiene que probar la igualdad, entonces usted
parte de un lado de la igualdad y tiene que llegar al otro lado de la igualdad. Entonces empezamos. Tengo que partir de un lado de la igualdad. Pues n al cuadrado. Listo. Aplico la hipótesis. Pues ya no escribo n, sino 2k. Con el cuadrado tengo que seguir escribiendo. Por álgebra de colegio, pues este cuadrado se distribuye, 2 por 2, 4. Y me quedaría k cuadrado. Y dirán, no, ya acabé. Pues no, es que eso no es lo que usted tiene que demostrar. Lo que tengo que demostrar es que de 2 multiplicado por algo. No me interesa que sea ese algo, no me importa. Me interesa es que quede el 2 por fuera. Ah, pues fácil. Acá hay un 4. Pues el 4 yo lo puedo escribir como 2 y en ese paréntesis escribo lo que hace falta, de tal forma que multiplicado por 2 me dé lo que está acá, sin que me altere, sin que me quede faltando nada. Entonces me quedaría 2k cuadrado. Es la misma expresión, pero ahora sí está como me interesa. 2 multiplicado por algo. Y efectivamente, ese r que inicialmente no sabíamos, porque eso, pues de eso habla el método progresivo regresivo, yo no sé exactamente a dónde tengo que llegar, pero sí me doy una idea a dónde tengo que llegar. Esa idea ya la encontré explícitamente. O sea que ese r que no conocíamos inicialmente, pues ese r es s2k cuadrado, donde r es igual a 2k cuadrado. Si recuerdan, en la definición de número entero decía un número entero es par si existe un entero k tal que n es igual a 2k. Pues sencillamente sabemos que este n inicial era entero, o sea que sk es entero. Acá llamámoslo entero, ¿cierto? Sk es entero. Si usted lo eleva al cuadrado, pues pertenece a los enteros también. Y si usted lo multiplica por 2, pues sigue perteneciendo a los enteros. O sea, ya con estas propiedades de los números enteros, por la clausurativa de los números enteros, usted ya puede asegurar de que ese r sea entero. ¿Sí? O sea que sí, efectivamente, n cuadrado es par. Pero mire que es utilizando única y exclusivamente la definición que se dio. No estamos usando nada más. Este sería como el ejemplo. Miremos otro. Me dice, si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. Entonces veamos acá. Tres x menos 1 es par. Entonces, x impar. Eso es lo que me están diciendo básicamente. Entonces, primero, pues apliquemos la definición. 3x menos 1 me dice que es impar, o sea que es igual a 2 algo, 2k, por ejemplo. El 1 lo podemos pasar a sumar. Yo necesito saber la x que sea impar. Después ustedes van a decir, bueno, listo, hagamos lo que hacíamos en el colegio. Pues la x, el 3 está multiplicando, pasa a dividir. Pues sí, pero no. Eso se hacía, en el colegio, porque estamos trabajando con números racionales, es decir,
la expresión o el resultado de dividir por 3 da otro resultado que es válido. Acá estamos con enteros. A mí nadie me asegura que esto que me está dando acá sea entero. ¿Usted cómo hace para demostrar de que eso es entero? Ahí ya se le cayó la demostración. Usted no tiene herramientas lógicas para mostrar o para decir que esto es entero. Entonces, por ahí ya ese paso es inválido. O sea, si estuviéramos trabajando en los racionales, listo, hágalo. Pero estamos en los enteros, y en los enteros, ¿usted cómo hace para demostrar eso? No me sirve. Listo. De acá tiene dos opciones. La opción 1, como lo demostré en el documento, es que cuando usted tiene una ecuación necesita demostrar algo, usted puede aplicar ley uniforme a ambos lados de la ecuación. ¿Qué significa eso de ley uniforme? Que yo le puedo restar cierta cantidad a ambos lados. O sea, yo les resto 7 a un lado, entonces los resto al otro lado. O le sumo 2W a un lado, se lo tengo que sumar al otro también. La expresión que usted le sume o les reste a ambos lados, se la tiene que hacer al lado opuesto. Mire hacia dónde tenemos que llegar, acuérdese del método progresivo regresivo. Miremos hacia dónde queremos llegar. Pues queremos llegar a que X es impar. O sea, que X está solo. O sea, X solo. ¿Cómo hago para partir o para escribir o para agregar una expresión que ese 3X me lo convierta en X, sumando o restando? Es sencillo, simplemente en este espacio lo que vamos a hacer es restarle 2X. Te les resto acá y les resto acá. Pude haberle restado otra expresión, 5W, 7Z, pero pues no me va a servir porque para poder restarlo tiene que tener la X. Y para que me quede convertido en 1, para decir que X es impar, o sea que quede con el coeficiente 1, pues obligatoriamente tiene que ser el 2X. Ahí no hay otra opción, es la única opción. Entonces, después de aplicar la ley uniforme y restar ese término en especial, acá me va a dar X. Y si ustedes se pueden dar cuenta, si son observadores, pues me queda 2K y menos 2X. Ambos son múltiplos de 2. ¿A dónde tenemos que llegar? Pues recordemos, tenemos que llegar a la forma 2K. Bueno, 2K no, pongámosle otra letra. 2R más 1. A eso tenemos que llegar. 2 por algo, no me importa que sea ese algo, más 1. Si ustedes se pueden dar cuenta, estos dos tienen factor común, pues el 2. O sea que esos dos yo los puedo factorizar. Acá me quedaría K menos X. Más el 1, pues que quedaría por fuera. Si hacemos lo mismo que hicimos ahorita, ya nos queda el paréntesis, ¿cierto? Lo mismo que hicimos acá, pues no me importa que sea esto hagámoslo igual a otra variable, R. Entonces hagamos exactamente lo mismo, no me importa cuánto da esto, lo que me importa es que ya me dio que la X es igual a 2R más 1. Ya encontré lo que me interesa. Ya logré mostrar de que la X llegó a esa estructura, es decir, a la estructura del número impar. Por tanto, X es impar. Y listo. Entonces mire que toda esa carreta de método progresivo y regresivo no es carreta, es algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta en la demostración. Mirar para dónde voy, qué tengo y qué puedo usar. Siempre cerrándome única y exclusivamente a las definiciones y a los teoremas que ya están demostrados. No más.
Entonces, esa es una forma como está escrito en el documento. Otra forma de haberlo hecho, de haberlo demostrado, pues que básicamente es lo mismo, pero bueno, es que ese 3x yo lo puedo escribir como 2x más x, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Pues descomponer una suma. Es como si usted tuviera el 8, ¿cómo puedo escribir el 8? Pues lo puedo escribir como 5 más 3, o como 6 más 2, o como 7 más 1, como a usted le convenga. ¿Cómo me conviene acá? Pues como 2x más x. ¿Por qué? Pues como yo ya tengo la x sola, que es la que importa, y ese 2x lo mando al otro lado a restar. Y luego hacemos exactamente el mismo paso que acabamos de explicar. Factorizo el 2, k menos x, más 1. Y acá pues igual a 2r más 1, porque en última no me importa que sea separante, lo importante es que es un término, 2r más 1, porque y el k y la x son enteros, pues al restarlos pues sigue dando enteros, ahí no tiene problema de nada. Y pues llegamos a la misma cosa. ¿Listo? Entonces ahí que es lo importante, pues enfocarse en qué es lo que usted quiere demostrar, a dónde quiero llegar, qué quiero obtener. Entonces miremos este otro ejemplo de demostración. Y que estos ejemplos de demostración que estamos haciendo, esto es demostración directa. ¿Qué significa eso de demostración directa? Pues que usted lo hace directamente, no tiene que hacer una pirueta ahí para hacer demostraciones que vamos a suponer que no es cierto, ¿no? Entonces todo sale de una, siguiendo una serie de pasos lógicos. Sí, eso no tiene problema. Miremos este, que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a cualquier combinación lineal. Entonces supongamos que A divide a B y A divide a C, entonces A divide a una combinación lineal de B y C, entonces MB más NC. Recordemos que nosotros ya dimos una definición de divisibilidad. Este de acá, ¿en qué se traduce? A dividir a B es porque B es igual a la A por algún número, por K. Y esta segunda era que C es igual a la A por algún número, por otro, digamos T. Listo, entonces tenemos que llegar a esto. Entonces miremos a dónde tengo que llegar. Pues que MB más NC es igual a la A por cualquier otra cosa. No importa que sea esa cosa. O sea que mire que tenemos que llegar a una igualdad. Y como tenemos que llegar a una igualdad, pues podemos partir de un lado de la igualdad y llegar al otro lado de la igualdad. Entonces mire que ya vamos haciendo la demostración. No solamente lo que tenemos, sino a dónde tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la divisibilidad, pero llegar a la divisibilidad es lo mismo que llegar a una igualdad. Y demostrar una igualdad, pues es partir de un lado de la igualdad al otro lado de la igualdad. O sea que ya sabemos cuál es el norte de la demostración, o sea, qué tengo que hacer, cuáles son los pasos. Pues empezamos.
Que eso es lo que muchas veces uno toma un libro y mira, bueno, ¿y por qué el autor empezó así? ¿Por qué hizo este paso? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Sí? Entonces muchas veces es eso, uno no entiende es el método de razonamiento del autor. Pero pues básicamente eso, porque uno no sabe cómo hace una demostración. Entonces empezamos, MB más NC. Listo. Acabamos de decir que el B yo lo puedo escribir como A por K. O sea, M, B, pues en vez de escribir B escribo A por K. Más N. En vez de escribir C, pues escribo lo que vale C. A por T. ¿Qué hicimos ahí? Pues simplemente es reemplazar las definiciones que teníamos. Podemos aplicar la asociativa y la conmutativa. ¿Con qué fin? Pues con el fin de dejar la A por fuera. Solo la A por fuera. O sea que me quedaría MK más y acá la A NT. Bueno, ¿y esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de factorizar la A. Y efectivamente, teníamos que llegar de un lado de la igualdad, que ya arrancamos, llegar al otro lado de la igualdad. A por algo. Ese algo pues no me importa qué sea, qué forma tenga, qué aspecto tenga, lo importante es que sea algo. Pues yo lo tengo, acá está. Todo esto, en realidad pues no me importa con qué resultado me va a dar. Lo que me importa es que eso es A multiplicado por algo. Cuando usted ya mostró esto, que este es igual a A por algo, pues automáticamente usted ya demostró que la A divide a MB más NC. ¿Y cómo lo hizo? Pues yo no me sabía la demostración de memoria, obviamente. Pero ¿cómo se hizo? Pues se fue desglosando poco a poco usando lo que se tiene que llegar y pues reemplazando con una serie de pasos lógicos. ¿Sí? Y usted no todas las demostraciones las puede saber, pero sí puede analizar o desglosar qué tiene y qué se puede hacer. Eso sí se puede realizar. La siguiente me dice que si el triángulo rectángulo ABC con lados AB y C, el cual satisface que C es igual a la raíz de 2AB, entonces el triángulo, es que se corrió la imagen. Si el triángulo rectángulo ABC con lados AB es con lados AB e hipotenusa C, el cual satisface C igual a la raíz de 2AB, entonces el triángulo ABC es isósceles, o sea que tiene dos lados iguales. ¿Qué se debe demostrar? Pues que tiene dos lados iguales. La definición de isósceles es esa, que tiene dos lados iguales. Que después, con el tiempo, usted demuestra de que si tiene dos lados iguales, entonces tiene dos ángulos congruentes, pues eso es otra historia. Pero eso es después. Y que eso se puede devolver, que si tiene dos ángulos congruentes, entonces tiene dos lados congruentes. Sí, eso también es cierto. Pero después, todavía no hemos llegado allá. ¿Sí? No puedo ir a usar eso. Entonces, al ser rectángulo, pues la hipotenusa pues el lado más largo del triángulo. ¿Sí? La hipotenusa C pues el más largo que los catetos A y B. Entonces, necesariamente se debe demostrar de que A es igual a B. Yo tengo acá la hipótesis que la hipotenusa es raíz de 2AB. ¿Y esto de qué sirve? Pues utilizo el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Escribámoslo acá. Yo tengo que los catetos son catetos A y B
la C hipotenusa. Sabemos que, pues, que la hipotenusa es el más largo, ¿no? Entonces no puedo ir a demostrar de que A es igual a C, porque entonces no sería rectángulo, estaríamos contradiciendo las hipótesis. Entonces necesariamente lo que tengo que demostrar, bueno, esta es la hipótesis. Otra hipótesis es que C es igual a la raíz de 2AB. Con eso tengo que demostrar de que A es igual a B. Miren que no me lo estaban expresando explícitamente de esa forma, pero pues después de hacer un análisis de lo que le dan, pues eso es lo que toca demostrar. Tengo que es rectángulo, ¿no? O sea que cumple el teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado igual a C al cuadrado. Pero acabamos de decir que C es igual a esto, o sea que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a la raíz de 2AB, pero al cuadrado, pues donde obviamente esto se cancela. Y este de acá lo voy a mandar a restar, o sea que me quedaría al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado igual a 0. Y si se dan cuenta, pues esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y yo lo puedo escribir la raíz del primero menos, o sea, el de la mitad solo sirve el signo, y del último la raíz. Y le pongo el cuadrado igual a 0. Pues yo quiero despejar a menos b, pues simplemente quitaré este cuadrado. ¿Cómo quito el cuadrado? Pues sacándole raíz al otro lado. Que la raíz de 0 hasta esta mañana era 0. Y el b que está restando pues pasa a sumar. Y listo, ya mostró que A es igual a B, o sea que tiene dos lados iguales, es decir, que el triángulo es isósceles. De ejercicio pues están estas dos demostraciones. Ahí las tienen que hacer. El repaso de lógica, pues básicamente lo que vieron en lógica, la lógica clásica, que son afirmaciones que tienen un valor de verdad. Entonces ciertas tautologías hace referencia a expresiones que son equivalentes lógicamente, o sea que si usted hiciera la tabla de verdad, el valor final de esas proposiciones serían todas verdaderas. De las leyes de De Morgan, que si yo tengo una negación de un O, entonces eso me vuelve un I, y pues cada uno va a ir negado. Que si yo niego un I, pues me va a convertir en un O con cada uno negada. Que la implicación yo la puedo escribir como no P o Q. O sea, es otra forma de escribirlo. ¿Sí? Pero si usted no quiere escribir una implicación, la puede expresar de esa forma. Si usted tiene la negación de la implicación, pues acabamos de decir de que este P implica Q, es esto. P implica Q. Acabamos de decir de que es equivalente a no P o Q. O sea que negar esto pues sería equivalente a negar esto. Y acabamos de decir de las leyes de De Morgan. Entonces la negación de la negación pues da P, el O se vuelve I, y Q pues quedaría como no Q. O sea que la negación de la implicación sería P y no Q. ¿Esto de qué interesa? Si ustedes han escuchado alguna vez del método de demostración por reducción al absurdo. La reducción al absurdo es que si usted tiene una implicación,
te dice, no, pues vamos a hacerlo por el absurdo. Supongamos de que eso que tengo que demostrar no es cierto. Entonces supongamos que esa implicación que yo tengo que demostrar no es cierta. Entonces es lo mismo de arrancar con esta expresión. Como así. Mire que está arrancando como P, o sea, la hipótesis, y la negación de Q, o sea, la negación de la tesis. O sea, que el método de reducción al absurdo se reduce a esta expresión lógica: suponer la hipótesis y suponer la negación de la tesis. Ese es el punto de partida. Pues ya lo vamos a retomar ahora, pero pues es lo importante aclararlo acá. ¿De dónde salía? La doble negación y la contrarrecíproca. ¿Por qué es tan importante tener en claro eso? Porque si usted tiene una expresión P implica Q, y esa es su proposición, Q implica P, sería la recíproca, o sea, devolverme. La negación de P implica la negación de Q, sería otra proposición que en algunos textos lo llaman como la inversa, pues algunas veces no le ponen nombre. Y hay otra que se llama la negación de Q implica la negación de P. Si esta proposición inicial era verdadera, esta recíproca, pues no sé, no se sabe. Puede que sí, puede que no, puede que sea verdadera, puede que no. Esta de acá tampoco se sabe, a veces es cierta, a veces no. Pero esta de acá, que es la contrarrecíproca, esa siempre va a ser verdadera. Entonces, si esa proposición inicial es verdadera, esta contrarrecíproca siempre va a ser verdadera. Entonces, estas dos son las que toca. Es otro método de demostración, pues como yo ya sé que la contrarrecíproca siempre es verdadera, en algunas ocasiones es más fácil hacer la demostración por contrarrecíproca que hacer la demostración directa. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué estrategia de utilizar? Pues no, yo que me voy a poner a hacer una demostración imposible de forma directa. Si yo sé que por contrarrecíproca salen 4 renglones, ¿sí? Entonces tengo que tener todas las opciones posibles y analizarlas. Entonces eso también hace parte de la estrategia de saber demostrar. El cálculo proposicional clásico, que esto ya lo habíamos nombrado, donde hicimos las axiomas de Peano. Hay unos conectivos que son el existencial y el universal. ¿Qué me está diciendo ahí básicamente? Copiamos esto. ¿Qué me está diciendo ahí básicamente? Pues que si yo tengo una proposición para todo x, se cumple p de x, se cumple cierta proposición, y yo voy a negar todo eso, supongamos de que eso que estoy diciendo es mentira. Y esas tres rayitas a veces lo escriben para decir que es equivalente, o sea, para no escribir el sí solo sí. Entonces, ese para todo se convierte en un existencial. Y el p de x, pues se negaría la negación de p de x.
Lo mismo pasa si usted fuera a negar una expresión que tiene el existencial. Pues el existencial se le convierte en universal y pues también se negaría la proposición. Básicamente, que si usted niega un universal, da un existencial, y la negación de un existencial da un universal. O sea, está ahí cerrado entre los dos. Eso es lo que básicamente, o lo más importante que quiere ver de ahí. Y otra cosa importante es que si hay varios cuantificadores, esos cuantificadores no son conmutativos. Por ejemplo, ahí me dice para todo x que está en los enteros existe un y en los enteros que al sumarlo le da 0. Pues sí, eso es cierto. Usted toma un ejemplo particular, digamos el 8. Para ese 8, que es un entero cualquiera, existe uno en particular en los enteros que al sumarlo lo vuelve 0, pues el menos 8. ¿Sí? Esa proposición, así como está en ese orden de cuantificadores, pues es cierto. Pero si yo le doy la vuelta a los cuantificadores, me dice que existe un entero en particular que sumándole a cualquier entero le da 0, pues ahí ya cambia la cosa. Que usted me dijera, no, es que hay un número en particular, en especial de los enteros, que a sumarle a cualquier entero, supongamos al 9, me da el 0. Pues uno que sirva para todos, no lo hay, entonces ahí ya está, allá es falsa esa proposición. Entonces mire que cuando hayan cuantificadores, pues ya usted no los puede ir a cambiar ahí en el orden que usted quiera. Entonces eso ya es delicado. Entonces hay varias formas de demostración, entre ellas la demostración por contraejemplo. Entonces me dice, cuando quiere demostrar que una expresión es de la forma para todo x, p de x, pero usted sabe que eso es falso, pero todavía no lo sabe demostrar. Entonces le dicen, muestre que todos los enteros, al dividirlos por 5, es un entero. Pues eso es falso. Y usted dice, bueno, ¿y yo cómo demuestro eso? Pues como está diciendo con el cuantificador universal, hagamos el ejemplo. Demuestre que para todo x que pertenece a los enteros, muestre que x más 1 sobre 3 pertenece a los enteros. Supongamos, usted ya sabe que de entrada eso es falso. Usted le dice, bueno, demuéstrame eso. ¿Cómo hago? Y dice, no, pues que eso es falso. Bueno, ¿y por qué es falso? Pues porque yo tengo un contraejemplo. Ah, ¿cuál contraejemplo? Ah, bueno, pues supongamos como acá dice para todos. Cuando usted encuentre uno que no cumpla, pues ya la proposición es falsa. Supongamos que la x vale 1. Entonces daría x más 1 sobre 3, pues eso daría 1 más 1 sobre 3, pues eso daría 2 tercios, que no pertenece a los enteros. Pues listo, usted ya encontró un contraejemplo que me dice de que eso no se cumple para todos los enteros. Listo, ya demostrado. Ahí lo complicado, ¿cuál es? Encontrar el contraejemplo. Encontrar el término o la expresión o el número que hace que eso que le están diciendo sea falso. Acá era evidente, pero pues hay algunas demostraciones que no es tan evidente. Entonces el complique ahí es encontrar esa expresión. Entonces, por ejemplo, dice, si consideramos la afirmación que x a la 3 es mayor que x cuadrado, entonces un ejemplo particular es menos 1. Acá menos 1 a la 3 pues le da menos 1. Y menos 1 al cuadrado le da 1. Pues menos 1 no va a ser más grande que 1. Entonces
sea, ya encontró un valor particular que niega que esa proposición es falsa. Inducción matemática, pues, es teniendo en cuenta el quinto axioma de Peano y demostrar esas dos proposiciones. P sub n, o sea, la propiedad se cumple para el menor valor de n. ¿Por qué digo el menor? Porque en el axioma decía para el 0. Porque en general la inducción matemática hay algunos ejercicios para los cuales no empieza desde el 0, sino empieza a correr desde un entero, un natural específico. Por ejemplo acá, dice para cada n mayor o igual a 5. O sea, esa propiedad empieza a correr desde el 5. No se puede demostrar para el 2, para el 3, para el 4, no. Pero desde el 5 y en adelante, para todo se cumple. De la primera propiedad se cumple para el menor valor que verifique esa propiedad. Entonces hagamos un ejemplo, el ejemplo clásico. Demuestre que 1 más 2 más 3 más hasta cierto n, eso va a ser igual a n factor de n más 1 sobre 2. Listo. Entonces la primera propiedad, verifiquemos para el primer valor, para n igual a 1. Pues, primero entender qué significa esta suma. Esta suma dice que usted va sumando desde el 1 hasta el número que le pidan. Ese número que le pidan sería este n. Pues en este caso, vamos a empezar desde el 1 hasta el 1. O sea, simplemente 1. Listo. Ahora miremos la fórmula en el lado derecho. 1, 1 más 1 sobre 2. Hasta ahí no hemos probado nada. Pues verifiquemos las operaciones. 1 por 1, 1 más 1, 2. Y 2 por 1, 2. Y 2 sobre 2, 1. O sea que sí se cumple. ¿Sí? En el método de inducción solamente me piden para el primer número. Pero bueno, supongamos que yo soy terco y quiero verificar la propiedad para el segundo número. No me lo están pidiendo, no hace parte de la demostración, pero supongamos que yo quiero hacerlo. Entonces supongamos para n igual a 2. Entonces sería la suma desde 1 hasta el número que me están pidiendo, más 2. Eso sería en el lado izquierdo, ¿no? Todavía no hemos probado que esto es cierto. Y por el lado izquierdo sería el número que me están pidiendo, que sería 2. El 2 más 1. Y eso divídalo en 2. Pues esto le da 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. Y 6 dividido en 2, 3. ¿Y cuánto me daba la suma por aparte? Pues 3, y 3 es igual a 3. Esto es el lado izquierdo y este 3 es el del lado derecho. O sea que sí cumple. Y pues así sucesivamente, usted puede empezar a probar la fórmula con valores particulares y pues le va a dar. O sea, la fórmula en valores particulares cumple. Ahora pues tenemos que verificar la segunda propiedad. ¿Qué me dice la segunda propiedad? Que si P sub k es verdadera, P sub k más 1 es verdadera. Entonces,
P sub k verdadera. O sea, que el valor k cumple la igualdad. ¿Cuál igualdad? Pues la que habíamos dicho anteriormente, esta de acá. O sea, escribir lo mismo pero con k. Entonces 1 más 2 más 3 más k, eso va a ser igual a k más 1 sobre 2. Eso es hipótesis. Esto es una hipótesis. Esto ya es cierto. Esto no lo vamos a demostrar. Ahora, la pregunta es, P sub k más 1 verdadera. Pues, ¿qué significaría o qué tendremos que probar? Pues que la misma suma, 1 más 2 más 3 más k más k más 1. Pues sí, tengo que llegar hasta k más 1. Pero acuérdese que va de 1 en 1, o sea que antes de k más 1 pues tiene que estar el k. Y después pues tendría que llegar acá, k más 1, dentro del paréntesis el número más 1, o sea k más 2. Todo dividido en 2. A eso tendría que llegar. Mira que esto todavía está en pregunta. O sea, no hemos demostrado todavía. Pero es una igualdad. Como es una igualdad, yo puedo partir de este lado izquierdo de la igualdad, que no he probado aún, pero voy a probar. Y tengo que llegar al lado derecho de la igualdad. Eso sí lo podemos hacer. Entonces hagámosle. Si hacemos la asociativa desde acá hasta acá, ya podemos aplicar la fórmula. O sea que todo eso que está en negro, pues sería k más 1 sobre 2 más, pues el k más 1 que no hemos usado. Acá trae un 1, ¿cierto? Hacemos la suma. Estos dos se multiplican. Esto se multiplica en cruz, si lo quieren ver así. K por k más 1 multiplicado por 1. Más, y este k más 1 multiplicado por 2. Hago la distributiva. Que me quedaría k cuadrado más k más 2k más 2. Aunque era más fácil, corrijamos acá. Nos ponemos a hacer distributivo que nos vamos a demorar más. Miremos que ambos términos tienen algo en común. K más 1, K más 1. Pues activamos factor común K más 1. Y en este otro paréntesis escribimos lo que hace falta. K más 2. Y el 2 que viene abajo. Y efectivamente ya cumplió la igualdad. Es decir, ya demostré que cumple la segunda parte de inducción. O sea que finalmente pues usted ya acabó.
Entonces que 1 más 2 más 3 más n es igual a n por n más 1 sobre 2 para todo n que pertenece a los naturales. Es decir, usted ya puede afirmar esto porque ya lo acabó de demostrar, de que esa igualdad se cumple para cualquier natural que usted escoja. Entonces sería un ejemplo de inducción matemática. Este ejemplo lo pueden estudiar ustedes en la casita, igual que este otro ejemplo. Pues inducción no es como el fuerte de geometría, pero pues sí es bueno que estudien esos dos ejemplos. Y ahora sí, lo que vamos a usar bastante en el curso es demostraciones indirectas. Esas demostraciones indirectas pues está por reducción al absurdo y por contrarrecíproca. Entonces primero habíamos tenido una expresión de la forma P implica Q, ¿sí? Por contrarrecíproca habíamos dicho que era no Q implica no P. Entonces acá hay un ejemplo textual, dice si es domingo entonces voy a la iglesia. La contrarrecíproca pues que también es equivalente, si es que si no va a la iglesia entonces es porque hoy no es domingo. O sea, sería la expresión lógica. Entonces, por ejemplo, me dice que n es mayor que 0 y 4 a la n es primo. Entonces, n es impar. Entonces, pues debe demostrar que un número es primo. Es complicado porque solamente, según la definición que vimos al comienzo, sería demostrar de que no existe ningún otro divisor distinto del 1 y distinto del mismo número. Entonces demostrar de que no existe es complicado. Entonces escribámoslo acá. Entonces por contrarrecíproca es que si usted tiene P implica Q y esa proposición es muy difícil de demostrar, entonces usted puede demostrar no Q implica no P. Y pues significa lo mismo, o sea, demuestra lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá me dice n mayor que 0 y 4 a la n es primo. 4 a la n menos 1. Eso me implica que n es impar. Listo, o sea que la contrarrecíproca entonces al negar eso, entonces negar de que n es impar, ¿sí? Entonces la negación de que n es impar. Implica la negación de que 4 a la n no es primo.
Entonces, acá me dice, entonces n es par, ¿sí? Entonces supongamos de que n es par. Escribamos acá. Pues si n no es impar, pues simplemente es porque n es par. ¿Eso qué significa? Pues que ese n es igual a 2k. Entonces reemplazamos el 2k en el exponente. 4 a la n menos 1 sería 4 a la 2k menos 1. Y puedo aplicar diferencia de cuadrados. Ese 1 pues lo puedo escribir como 1 al cuadrado, da lo mismo. Y ese 4 a la 2k, pues por propiedad de los exponentes puedo dejar el 2 afuera y hago diferencia de cuadrados. ¿Ahí qué estoy diciendo? Pues que estos dos, ese 4 a la n menos 1, estoy escribiendo como la multiplicación de dos cosas, de dos expresiones algebraicas, o sea que ya no es primo, porque este lo divide y este segundo paréntesis también lo divide. Entonces ya tengo dos términos distintos que lo dividen, que no son uno ni son la misma expresión. Entonces ya se demostró que se puede esperar como producto de números enteros. Falta demostrar que cada factor es estrictamente mayor que 1. Entonces me están diciendo que n es mayor que 0. Entonces el número k pues también tiene que ser mayor que 0. Desde si este n es positivo, pues el 2k es positivo, o sea que la k es positivo también. O sea que 4 elevado a un número positivo pues sigue dando positivo para cualquier entero. Pues una función exponencial siempre es positivo. Y lo mismo decir 4 a la k más 1 pues es mayor que 1, porque este 4 a la k siempre es mayor que 0. Más 1 pues eso va a dar mayor que 1. O sea que los dos términos son mayores que 1. Y ahora lo demuestra esa parte también con inducción. Entonces supongamos que cumple para k igual a t. Entonces debe demostrar que k se cumple también para t más 1. Entonces esa parte pues se puede demostrar, pero pues la revisan ahí. Entonces expliquemos uno más sencillo. Estamos en la contrarrecíproca. Entonces me dice, si A por B es impar, entonces A o B es impar. Pues de un producto, separarlo y decir qué forma tiene cada uno, pues no es como muy sencillo demostrarlo. Entonces, pues lo podemos deducir, podemos escribir al contrario. De la proposición AB impar implica que A impar o B impar. Al negarlo, pues sería la negación de esto, la negación de que A es impar, o sea que sería A es par. La negación del I, pues sería la O. Y la negación de que B es impar, pues sería es que B es par. Y tendremos que negar este también. A por B impar, pues tendría que decir de que AB es par. A es par significa que A es igual de la forma 2K. Y B es par significa que es de la forma 2, otra letra, 2T. Tengo que demostrar que A por B es par. O sea que A por B es igual a 2 algo, 2U. Eso es lo que importa. Pues multipliquemos A y B. Pues A es 2K. Y B es 2T. Pues lo que necesito
Es un solo 2. Acá tengo 2, pues usemos uno solo. 2 y acá 2K T. Y como ya hemos explicado anteriormente, esto de acá viene siendo el U que yo necesito. O sea que esto viene siendo de la forma 2U. Y por tanto, pues ya demostró lo que teníamos. Entonces mire que es mucho más fácil en algunas ocasiones hacer la contrarrecíproca que hacer pues la misma demostración como tal. Entonces acá pues hay dos ejercicios. Podemos hacer otro ejemplo de contrarrecíproca que no está acá en la guía. Entonces me dice, si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. Entonces la negación pues sería de que x es par, implica la negación de la hipótesis de que 3x menos 1 esta de acá, esta segunda sería la contrarrecíproca. Bueno, entonces empecemos, x es par, pues x es de la forma 2k. Y luego me dicen a dónde tengo que llegar, 3x menos 1 es impar. Entonces tengo que llegar, es que es de la forma 2 algo más 1. Puede ser. ¿Listo? O posiblemente podría ser 2u menos 1. Acuérdate que hay dos fórmulas equivalentes. Alguna de los dos tenemos que llegar. Entonces empecemos. Como es una igualdad, pues partamos del lado que conocemos, porque la segunda lado de la igualdad es incierto. No sé cuál de las dos me va a servir. Entonces partamos del lado que conocemos. 3x menos 1. Y reemplazo la x. 3, 2k menos 1. Acá 3 por 2, 6. 6k menos 1. Pero ese 6k yo lo puedo escribir como 2 factor de 3k. Y si se pueden dar cuenta, acá es útil la segunda forma de número impar. O sea que este de acá viene siendo el u. 2u menos 1. Y por tanto 3x menos 1 es impar. Listo. Sería un ejemplo. Y la tonalidad de reducción al absurdo puede suponer de que lo que voy a demostrar es cierto, pero mentiras. ¿Sí? Entonces demuestro lo contrario y se llega a una contradicción. Entonces demostramos este. Entonces por reducción al absurdo. Yo tengo P implica Q, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? P y agrego la negación de la tesis. Y tengo que demostrar una contradicción. ¿Qué es una contradicción? Es una proposición de la forma R y no R. Eso es una contradicción.
¿Por qué escribo R y no R? Y no escribo con P o con Q. Porque lo estoy generalizando, es decir, la contradicción no necesariamente tiene que ser que se contradiga con la hipótesis o que se contradiga con la misma tesis, ¿no? Puede ser cualquier otra contradicción, cualquier cosa que usted vea que es absurdo, que en un lado se afirma y más adelante se niega, entonces eso ya es una contradicción. Entonces cuando usted logre encontrar eso, usted ya puede concluir Q. O sea, acá ya concluye la tesis. Cuando usted logre demostrar eso. Ese es como el método general de deducción al absurdo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que demostrar de que x cuadrado más 1, me equivoqué, es mayor o igual x para todo x que pertenece a los reales. Pues neguemos eso. La negación de esto, de que x cuadrado más 1 es mayor o igual a x, pues sería pues que x cuadrado más 1 es menor que x, y recordamos que estamos negando toda esta expresión para algún x. Entonces acá no solo negamos la expresión, sino que negamos el cuantificador. O sea, con que yo encuentre un número real tal que hacer esta operación me cumpla, que eso es cierto, entonces ya no se puede hacer nada. Pero si eso es falso, pues ya puedo demostrar la proposición inicial. Entonces, acá son 2, acá me equivoqué. 2x, 2x, 2x. Bueno, entonces semejante un ejercicio que ya hemos hecho. X cuadrado, el 2x pasa a restar, más 1, como al lado derecho no queda nada, entonces 0. Y esto yo lo puedo escribir como x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Pues un binomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero acá hay una contradicción, acá ya está la contradicción. Pero para todo a que pertenece a los reales, se cumple que a al cuadrado es mayor o igual a 0. En los números reales se cumple esa propiedad, y acá está diciendo que no, que hay un número real en específico que al restarle 1 elevado al cuadrado me da negativo. Pues ningún número al cuadrado da negativo. Entonces acá ya hay una contradicción. Generalmente ya hacen este símbolo, pero pues no es obligatorio, es costumbre. Como usted ya encontró de que eso es absurdo, que eso no tiene sentido, entonces por tanto ya probó lo que tenía que demostrar. Ese x cuadrado más 1 es mayor o igual a 2x para todo x que pertenece a los reales. Ahí, mire que hicimos fue negar lo que tenemos que demostrar, y pues toca llegar a algo que no tenga sentido. Otro ejemplo es que cuando hablamos de proposiciones, por acá, después de las axiomas de Peano, hablamos de esta proposición en específica. Todo número natural
diferente de 0 de la forma n más para algún número n. O sea, que todo número natural yo lo puedo escribir como el sucesor de otro número diferente de 0, ¿cierto? Entonces vamos a demostrar esa proposición. Si m, n pertenecen a los naturales tales que m más n es igual a 0, entonces m es igual a 0 o n es igual a 0. O sea, si yo tengo dos números naturales que sumados me dan 0 es porque alguno de los dos acá tengo un error, no es un i, no es un o, es un i. Es porque los dos tienen que ser 0. Listo. Ahora, pues, neguemos esto, neguemos la pura tesis. Pues negar de que m es igual a 0 y que n es igual a 0 es porque m es distinto de 0 o n es diferente de 0, negando la tesis. Pero recuerden que la O se cumple cualquiera, supongamos que sea este, si no interesa. Entonces, partimos de lo que tenemos, partimos de la hipótesis. M más n es igual a 0. Bueno, pero estamos suponiendo que m es distinto de 0. Bueno, supongamos el otro, mejor. N distinto de 0, no el primero. Es la misma cosa, pero vamos a hacerlo acá. Entonces m más n, pero n es distinto de 0, recordamos la proposición. Todos los números diferentes de 0 los puedo expresar como el sucesor de otro número. O sea que este de acá yo lo puedo expresar como el sucesor de algún número, ¿cierto? Igual a 0. La definición de suma, la primera definición de suma de los axiomas de Peano es que este más yo lo puedo escribir para los dos, m más k más. Esa es la definición de suma, ¿sí? Que el más que está en el segundo término lo puedo aplicar a todo. Y ahora observemos detenidamente esta expresión. Me dice que algún número natural, el sucesor, es igual a 0. Dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues sencillamente, devolvámonos a los axiomas de Peano. Específicamente el axioma 3. En el axioma 3 me dice que todos los naturales, el sucesor de ese natural siempre va a ser distinto de 0. Y acá me dice que no, que hay un número en específico en el cual el sucesor de ese número es 0. Entonces esto contradice el axioma 3 de Peano. Es decir, ya llegamos a una contradicción. Como ya llegamos a una contradicción, pues suponer que uno de los dos es 0, pues es absurdo, ¿sí? Si suponemos el primero, pues tendríamos que haber hecho la conmutativa, que también se cumple, pero no aprobado. Pero bueno, también se podría hacer lo mismo, se hace la conmutativa, luego se aplica el más para toda la expresión y vamos a llegar a la misma contradicción. Entonces, por tanto, suponer que alguno de los dos es distinto de 0, pues es absurdo, no tiene sentido. Entonces, necesariamente los dos tienen que ser iguales a 0. Y listo. Entonces, como pueden ver, pues todo está conectado. Todo lo que han visto alguna vez en matemáticas tiene una generalización, unas reglas, unas normas. Hay una estructura para demostrar, una estructura para analizar.
para poder ver toda esta parte de matemática formal. Y pues es un proceso. Eso uno no aprende demostrando de la noche a la mañana. Es practicar. Eso, entonces, espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido y hasta pronto.